Buenas, vamos a revisar el modelo de examen para ir resolviendo cada uno de los puntos que nos encontramos en esta actividad para repasar y poder orientar mejor el estudio para el examen de soluciones. Así que vamos a ir punto por punto, revisando bien cada uno de los ejercicios. Primero nos encontramos con el ejercicio 1, que nos dice: indica la cantidad de nitrato de sodio necesaria para preparar 50 centímetros cúbicos de una solución acuosa que contenga 70 miligramos del catión sodio por centímetro cúbico. Para poder resolver este ejercicio, lo que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que primero ver que nos pregunta la cantidad de nitrato de sodio. Entonces, necesitamos hacer una relación entre el nitrato de sodio y el sodio. Por lo tanto, nuestra incógnita es la cantidad en masa de nitrato de sodio. Por otro lado, nos dice el ejercicio que necesitamos calcular la cantidad de nitrato de sodio para poder preparar 50 centímetros cúbicos de una solución que contenga 70 miligramos del catión sodio por cada centímetro cúbico. Entonces, ahí nos está dando una concentración: 70 miligramos por centímetro cúbico, y además nos da el volumen de solución, que es de 50 centímetros cúbicos. Acá, como siempre, al ver que necesitamos calcular nitrato de sodio, que es una sal, a partir de la cantidad de sodio que necesitamos tener, la masa molar siempre nos va a ayudar para poder hacer esa relación molar que vamos a tener que hacer en este caso. Entonces, lo primero que podemos plantear es, a partir de la concentración de sodio, ver que esta unidad de cantidad que nos da de 70 miligramos por centímetro cúbico está calculada de esta manera: masa de sodio sobre volumen de solución. Por eso, fíjense cómo hemos anotado la concentración, que si bien no es una fórmula específica, porque recuerden que en soluciones no hay muchas fórmulas, siempre en realidad podemos calcular una concentración en las unidades que queramos, siempre comparamos la cantidad de soluto sobre la solución o el solvente. Acá lo podemos expresar de esta manera, o con una regla de 3, por ejemplo. Si sabemos que en un centímetro cúbico hay 70 miligramos del catión sodio, en 50 centímetros, ¿cuántos miligramos van a haber? Que es exactamente la relación que hemos planteado acá, solo que la hemos despejado de esta fórmula que armamos ahora para este ejercicio. Cuando calculamos la cantidad de sodio que hay en 50 centímetros cúbicos de la solución, que es lo que nos pide tener el ejercicio, descubrimos que hay 3.500 miligramos de sodio. Entonces, ahora lo que queda por calcular es qué cantidad de la sal, nitrato de sodio, necesitamos pesar para tener estos 3.500 miligramos de sodio. Esa relación la podemos plantear de esta manera. Si sabemos que en 85 gramos de nitrato de sodio, que es el peso de un mol, acá lo tenemos anotado, hay 23 gramos de sodio. Entonces, en 3,5 gramos de sodio, ¿en qué cantidad de nitrato de sodio lo voy a obtener? 12,93 es la respuesta correcta. Lo que hemos hecho acá fue una relación molar. Estos 23 gramos de sodio salen de acá. Recuerden que para poder calcular la masa de molar del nitrato de sodio, que es de 85 gramos por mol, lo que hicimos fue sumar el peso del sodio, 23, más 14 más 16 por 3, que es el peso del nitrógeno y el oxígeno. Entonces, de esta manera ya podemos averiguar acá, la respuesta correcta es 12,93 gramos de nitrato de sodio. En el ejercicio 2 nos dice: el volumen necesario de una solución de ácido sulfúrico concentrado, con concentración 98%, peso en peso y densidad 1,84 gramos por mililitro, para obtener 40 gramos de ácido sulfúrico puro, es de tanto. Y ahí debemos calcular la respuesta correcta. Nos está preguntando entonces un volumen de ácido sulfúrico que necesitamos medir para poder tener 40 gramos de soluto, es decir, 40 gramos de ácido sulfúrico puro. Como dato nos da la concentración gravimétrica del ácido sulfúrico, 98 gramos por 100 gramos, nos da también la densidad y nos pide, anotamos acá como cuarto dato, esta masa de soluto que necesitamos tener en este volumen.
En este caso estamos trabajando con una concentración gravimétrica de unidades físicas, 98% peso en peso, o 98 gramos por 100 gramos, que es la forma en la que solemos expresar las concentraciones para trabajar con unidades más cómodas, y tenemos que calcular un volumen, que es una unidad volumétrica. Entonces, para poder hacer esta relación entre una concentración gravimétrica y una volumétrica, lo que tenemos que hacer es trabajar con la densidad, porque la densidad siempre lo que hace es permitirnos convertir una concentración gravimétrica en una volumétrica. Entonces, a partir de este dato, concentración gravimétrica, en relación con la densidad, vamos a poder averiguar una concentración volumétrica, que es lo que tenemos acá. Y luego despejar el volumen conociendo esta masa de soluto que son 40 gramos. Entonces, primer paso, convertimos la concentración gravimétrica en volumétrica utilizando esta fórmula. Concentración volumétrica es igual a concentración gravimétrica por densidad. Reemplazamos con los datos y terminamos obteniendo una concentración volumétrica de 180,32 gramos por cada 100 mililitros de solución. Ahora ya conocemos la concentración volumétrica y sabemos que tenemos que tener 40 gramos de soluto y nos pregunta el volumen. Entonces, podemos despejarlo desde la fórmula de concentración volumétrica o también haciendo una regla de 3. En este caso elegimos la fórmula para tenerlo más ordenado. Entonces, despejando volumen de solución, que pasa multiplicando y luego la concentración pasa dividiendo para poder despejar, nos termina quedando volumen de solución es igual a la masa de soluto sobre la concentración volumétrica por 100. Reemplazamos con los 40 gramos que necesitamos tener y la concentración volumétrica que acabamos de calcular y terminamos obteniendo la respuesta correcta de 22,18 mililitros. Es decir, que si nosotros tomamos 22,18 mililitros de volumen, vamos a lograr tener estos 40 gramos de ácido puro, de soluto, que nos pide el ejercicio. En el ejercicio 3 nos dice, determina la cantidad de soluto y solvente que se necesitan para preparar 350 gramos de una solución de ácido sulfúrico al 30% en peso. Es decir, cuánto soluto y cuánto solvente tenemos que mezclar para poder obtener 350 gramos de una solución que tiene que tener una concentración de 30 gramos por 100 gramos. Entonces, no nos da quién es soluto, quién es solvente, y tampoco nos importa porque estamos trabajando con unidades de concentraciones físicas. Entonces, ahí lo que era la fórmula, el peso molar, no tenía mucha importancia. Vamos a anotar los datos entonces. Tenemos nuestras incógnitas, masa de soluto y masa de solvente, que es lo que tenemos que averiguar, y acá los datos. La masa de solución, que tiene que ser de 350 gramos, y la concentración gravimétrica, que tiene que ser de 30 gramos por 100 gramos. Este dato lo podemos calcular, es decir, si está pidiendo rápidamente lo podemos ver, porque podemos irnos a la fórmula de concentración gravimétrica. Masa de soluto, masa de solución por 100. Entonces, desde acá podemos despejar la masa de soluto, que es lo que nos pide. Una de las preguntas es la cantidad de soluto. Entonces, despejamos masa de soluto y terminamos reemplazando en esta fórmula luego de despejar. Ahí terminamos obteniendo, fíjense, concentración gravimétrica por masa de solución, que son los 350 gramos que nos piden que tenemos que armar, dividido 100, que todo esto salió del despeje de la masa de soluto, nos termina dando que hay 107 gramos de soluto. Es decir, que si yo quiero armar 350 gramos de una solución con una concentración al 30% en peso, necesito tener 105 gramos de soluto. La otra pregunta es, ¿cuánto solvente vamos a tener que agregar? Nos vamos a esta relación que ya la tenemos despejada, donde la masa de solvente es igual a la masa de solución menos la masa de soluto. De esta manera podemos averiguar la masa de solvente, 350 gramos de solución menos 105 gramos de soluto,
nos termina dando como resultado 245 gramos de solvente, que es la otra incógnita que el ejercicio nos pedía calcular, además de la masa de soluto de 105. En el ejercicio 4 nos dice, se requieren 45,7 mililitros de ácido sulfúrico 0,5 molar para reaccionar totalmente con una muestra de 20 mililitros de solución de hidróxido de sodio. Y nos pregunta cuál es la molaridad del hidróxido de sodio. Este ejercicio es un ejercicio típico de neutralización, porque me están dando un volumen de un ácido, la concentración del ácido, el volumen de la base, y nos piden despejar la concentración de la base. Pero la concentración que nos pide de la base es en molaridad y la concentración que nos da del ácido también es en molaridad. Las neutralizaciones se trabajaban con esta fórmula que siempre hacemos recordar de la neutralización, que es normalidad del ácido por volumen del ácido, igual a normalidad de la base por volumen de la base, siempre requiere trabajar en normalidad, es decir, no trabajamos con otra unidad de concentración. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer acá para no confundirnos, siempre que trabajen con un ejercicio de neutralización, háganlo en normalidad, porque de otra manera no se puede resolver, si quieren hacerlo con esta fórmula de neutralización, es pasar la concentración molar del ácido de molaridad a normalidad. Para eso teníamos una fórmula muy sencilla que era normalidad es igual a la molaridad por el Z. En el caso del ácido sulfúrico, al ver su fórmula, vemos que tiene dos hidrógenos. Eso hace que el Z del ácido sulfúrico sea 2. Por lo tanto, para calcular la normalidad del ácido, lo que hacemos es multiplicar la molaridad, 0,5, por el Z, que vale 2. Y terminamos obteniendo que la normalidad del ácido es de 1 normal. Ahora sí, ya tenemos normalidad del ácido, volumen del ácido, volumen de la base y podemos despejar la concentración normal del hidróxido de sodio. Entonces, desde la fórmula despejamos nuestra incógnita, que es la normalidad de la base, por eso el volumen pasa dividiendo, y luego de despejar, acá tenemos el despeje completo, ya podemos plantear y reemplazar para poder obtener la concentración normal del hidróxido de sodio. Uno normal, que es la concentración que habíamos averiguado del ácido, por 45,7 mililitros, que es el volumen del ácido, ya lo tenemos anotado también en los datos, y el volumen de la base, que es de 20 mililitros, también nos lo daba el ejercicio y lo teníamos anotado acá en los datos. Todo esto nos da una concentración normal del hidróxido de sodio de 2,285 normal. El ejercicio nos pregunta la molaridad del hidróxido de sodio. Como el Z del hidróxido de sodio es 1, recuerden que en las bases lo podemos ver por la cantidad de oxidrilos, eso significa que la normalidad y la molaridad del hidróxido de sodio son iguales, porque el Z es 1. Entonces, al multiplicar o dividir, nos va a dar siempre el mismo número. Por lo tanto, la respuesta correcta termina siendo este valor, 2,285 molar. En el ejercicio 5 nos dice que tenemos dos soluciones de bases, 300 mililitros de hidróxido de potasio 0,15 normal y 450 mililitros de hidróxido de calcio 0,3 normal. La pregunta que nos hace es, ¿qué masa de ácido clorhídrico necesitaremos para neutralizar totalmente ambas soluciones? Es decir, ¿qué cantidad de ácido voy a necesitar para poder neutralizar estas dos soluciones que son de bases, hidróxido de potasio e hidróxido de calcio? Estamos ante un ejercicio de neutralización, pero no el típico, donde podemos de una plantear la fórmula de neutralización, normalidad del ácido por volumen del ácido, igual a normalidad de la base por volumen de la base, sino que hay que acordarnos de a qué hacemos referencia cuando hablamos de una neutralización. En las neutralizaciones, siempre la cantidad de equivalentes del ácido es igual a la cantidad de equivalentes de la base. Entonces, si yo conozco el volumen
y la normalidad del hidróxido de potasio, y el volumen y la normalidad del hidróxido de calcio, puedo calcular los equivalentes de hidróxido de potasio y los equivalentes de hidróxido de calcio. Entonces ahí voy a estar calculando los equivalentes de las bases en total, que van a ser iguales a los equivalentes del ácido. Y luego puedo calcular la masa que voy a necesitar de ácido clorhídrico. Porque siempre que trabajamos con normalidad, las equivalentes de un reactivo son iguales a los del otro. Porque recuerden que las neutralizaciones, perdón, no se pueden trabajar siempre con ácidos y bases. A veces se pueden trabajar con sales, a veces con ácidos y sales, con ácidos y óxidos, depende. Pero siempre recordar que los equivalentes de uno son iguales a los del otro. Generalmente una base y un ácido. Entonces, calculamos primero los equivalentes del hidróxido de potasio. Sabemos la fórmula de normalidad, es número de equivalentes sobre volumen, podemos despejar el número de equivalentes. El volumen pasa multiplicando. Entonces, trabajando el volumen en litros, que la normalidad, recuerden que es número de equivalentes por litro, podemos despejar el número de equivalentes del hidróxido de potasio, 0,045. Es decir, es la cantidad de equivalentes que hay contenido en este volumen con esta concentración. Hacemos lo mismo para el hidróxido de calcio. Despejamos también número de equivalentes a partir de la fórmula de normalidad, volumen pasa multiplicando la normalidad, y terminamos averiguando que hay 0,135 equivalentes de hidróxido de calcio. Yo puedo ahora sumar estas dos cantidades y en total voy a estar averiguando los equivalentes de base que hay en total entre las dos soluciones. Entonces, sumo los equivalentes del hidróxido de potasio, sumo los equivalentes del hidróxido de calcio y termino obteniendo que en total el ácido clorhídrico necesita neutralizar 0,18 equivalentes de base. Y recordando el fundamento de las neutralizaciones, que el número de equivalentes del ácido es igual al número de equivalentes de la base, podemos plantear esta igualdad. Número de equivalentes de la base es igual a número de equivalentes del ácido. Entonces ya tenemos este dato. ¿Qué cantidad de equivalentes de ácido clorhídrico vamos a necesitar? 0,018. ¿Por qué? Son iguales los equivalentes de la base y del ácido. Ya conociendo el número de equivalentes que necesitamos tener de ácido clorhídrico, solo nos queda calcular la masa. Entonces, desde la fórmula de equivalentes, masa sobre masa equivalente, podemos despejar la masa, que es lo que el ejercicio nos está pidiendo. ¿Cuánto vale la masa equivalente del ácido clorhídrico? 36,45. Lo mismo que la masa molar, porque el Z del ácido clorhídrico es 1. Entonces, en esos casos, cuando el Z es 1, la masa molar y la masa equivalente son iguales, porque tengo que dividir por 1. Entonces, me termina quedando el mismo valor. Entonces, despejo desde esta fórmula y nos vamos. Número de equivalentes por masa equivalente, reemplazamos con los valores que habíamos calculado y terminamos obteniendo que estos 0,18 equivalentes de la base, que son los que necesitábamos tener de ácido clorhídrico, porque recuerden que la cantidad de equivalentes de ácido y base siempre tiene que ser iguales en las neutralizaciones, me termina dando un resultado de 6,56 gramos de ácido clorhídrico que necesitamos para poder neutralizar toda esta cantidad de equivalentes presente en estas dos soluciones de base, de hidróxido de potasio e hidróxido de calcio. En el ejercicio 6 nos dice, ¿cuántos miligramos de una disolución de hidróxido de sodio, el 40% en masa, deben emplearse para obtener 2000 miligramos de una disolución de hidróxido de sodio al 25% en masa? Acá lo que estamos teniendo es una dilución, es decir, me está dando el ejercicio una concentración, me está pidiendo averiguar cuánto necesito de esa concentración, de esa solución, para poder obtener esta masa de una solución con esta concentración. Entonces ya podemos ir identificando. Concentración 1,
40 gramos por 100 gramos. Porque me pregunta cuánto tengo que usar de esta solución para poder obtener la otra. O sea, que la otra solución es la final o solución 2, que por ahí solemos usar 1 y 2 para identificarlas. Y nuestra incógnita justamente es la masa de esa solución 1. ¿Cuánto tengo que tener para poder crear esta solución 2? Que tiene que tener una masa de solución de 2000 miligramos y una concentración de 25 gramos por 100 gramos. Para poder resolver este ejercicio de dilución, por más que estemos trabajando con concentraciones gravimétricas, podemos utilizar directamente la fórmula de dilución. Estamos siempre con mucha costumbre de verlo con volumen, concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2, pero esta fórmula también se puede aplicar de esta manera, teniendo en cuenta que la masa que vamos a usar en ambos casos tiene que ser masa de solución, pero se puede aplicar directamente. Se sigue manteniendo el mismo concepto. Recuerden que lo que igualamos a ambos lados de la igualdad es la cantidad de soluto, que no cambia, porque lo único que hacemos es agregar solvente, generalmente agua. Por eso, tanto con esta fórmula, que es gravimétrica porque tiene masa, como la otra fórmula, que es la que solemos usar siempre de concentración 1 por volumen 1, igual a concentración 2 por volumen 2, lo que hace en esta igualdad, como dije recién, es igualar la cantidad de soluto en una concentración y en la otra porque no va a cambiar. Lo que cambia es la solución, en masa o en volumen. Entonces, habiendo identificado correctamente los datos, debemos despejar masa de solución 1. Por lo tanto, la concentración pasa dividiendo hacia el otro lado. Reemplazamos directamente con los datos, concentración 2 de 25 gramos por 100 gramos, masa de solución 2, 2000 miligramos, que es el dato que nos daba, dividido la concentración 1 de 40 gramos por 100 gramos. Eso nos da un resultado de 1250 miligramos de masa 1. Es decir, que yo tomando 1250 miligramos de la solución 1, agregando solvente hasta llegar a los 2000, voy a obtener esta concentración de 25% en masa que nos pide el ejercicio. Vamos con el 7 entonces. Nos pregunta, ¿cuántos equivalentes gramos hay en 30 gramos de una solución de ácido sulfúrico al 49% peso en peso? Acá entonces la incógnita que estamos teniendo es la cantidad de equivalentes que hay en 30 gramos de esta solución con esta concentración. Entonces, nos está preguntando equivalente gramo. Rápidamente nos vamos a buscar la masa molar del ácido sulfúrico, que es de 98 gramos por mol, y también el Z del ácido sulfúrico, que al ser un ácido, lo podemos mirar desde la fórmula química al ver que tiene 2 hidrógenos. Y ahí obtenemos el valor del Z. ¿Por qué? Porque si nos está pidiendo equivalentes, sabemos que con el Z y la masa molar vamos a tener que trabajar. Y como nos está dando masas también, vamos a tener que hacer la relación entre la masa y la masa equivalente para poder calcular los equivalentes gramos presentes en estos 30 gramos de solución con esa concentración. Lo primero que debemos hacer en este caso es averiguar cuánto ácido sulfúrico hay en 30 gramos a esta concentración. Entonces, despejamos cantidad de soluto. ¿Cuántos gramos de ácido sulfúrico hay en 30 gramos de la solución? Si nosotros sabemos que en 100 gramos de la solución hay 49 gramos de ácido sulfúrico, entonces en 30 gramos de la solución vamos a tener 14,7 gramos de ácido sulfúrico. Ahí lo hicimos, por ejemplo, con un factor unitario. Esto se puede resolver con una regla de 3, se puede resolver desde la fórmula, pero de cualquier manera vamos a obtener que en 30 gramos de esta solución, con esta concentración, tenemos 14,7 gramos de ácido sulfúrico. Luego, ya tenemos masa del ácido. Tenemos que averiguar cuánto vale la masa equivalente del ácido sulfúrico. Para calcular masa equivalente, siempre hacemos masa molar sobre el Z. En este caso, 98 sobre 2 nos da 49 gramos por equivalente. Eso es lo que pesa un equivalente de ácido sulfúrico. Y directamente podemos reemplazar.
¿Cómo calculamos el número de equivalentes? Masa sobre masa equivalente, que es lo que tenemos acá. Entonces, ya al tener los datos, ¿qué podemos hacer? Masa 14,7 sobre la masa equivalente de 49 gramos por equivalente, nos termina dando como resultado 0,3. Es decir, que en 30 gramos de una solución de ácido sulfúrico al 49% gramo, tenemos 0,3 equivalentes del ácido. Vamos con el 8. ¿Qué nos dice? Determinar la concentración en peso de una solución 3,02 molal de cloruro de sodio en agua. Acá lo que tenemos que hacer es transformar una concentración en otra concentración. Estamos teniendo una concentración gravimétrica de unidades químicas, como la molalidad, y el ejercicio nos pide calcular una concentración gravimétrica de unidades físicas. ¿Cómo es la concentración en peso? Gramos por ciento gramo. Entonces, ¿qué podemos hacer para convertir esta concentración molal en una concentración gravimétrica a unidades físicas? Lo primero es recordar qué significa que una concentración sea 3,02 molar. Significa que hay 3,02 moles de soluto, en este caso cloruro de sodio, por cada 1000 gramos o por cada kilo de solvente. Es decir, que yo acá tengo 3,02 moles de soluto en 1 kilo, 1000 gramos de solvente. Entonces, a partir de ahí puedo hacer la conversión o puedo hacer la relación. ¿Qué puedo hacer con estos 3,02 moles? Convertirlos a masa. Para calcular la masa, podemos hacer número de moles por masa molar, que esta fórmula se despeja desde número de moles es igual a masa sobre masa molar. Ahí despejando podemos calcular la masa. Y terminamos obteniendo que la masa presente de cloruro de sodio es 176,52 gramos. Fíjense también que tenemos la masa molar del hidróxido de sodio calculada, porque al saber que nos iba a pedir convertir una concentración de unidades químicas en una unidades físicas, la masa molar es lo que siempre nos permite hacer esa conversión. Y ahora, ¿dónde están disueltos estos 176,52 gramos de soluto? Están disueltos en 1000 gramos de solvente. Entonces, si sumamos esta cantidad de solvente, 1000 más los 176,52 gramos de soluto, terminamos obteniendo una masa de solución de 1176,52. Y ya estamos en condiciones de calcular la concentración gravimétrica. Concentración gravimétrica es igual a masa de soluto sobre masa de solución por 100 y directamente reemplazamos con los datos. Masa de soluto, 176,52, que lo habíamos calculado a partir de esta relación con el número de moles que habíamos visto, 3,02, y dividido, dijimos, la masa de solución, 1176,52, que la habíamos calculado a partir de la suma entre la masa de soluto y la masa de solvente. Hacemos el cálculo y nos termina dando que esta concentración 3,02 molar es una concentración 15 gramos por 100 gramos en unidades físicas y gravimétricas. Para el 9 entonces nos dice, ¿qué volumen de agua debería agregar a 450 mililitros de una solución 0,9 normal de hidróxido de magnesio para obtener una solución 0,35 molar de hidróxido de magnesio? Primero, antes de cualquier cosa, pensemos qué tipo de ejercicio es. Y es un ejercicio de dilución, porque me está preguntando qué cantidad de agua tengo que agregar para que este volumen con esta concentración terminen teniendo esta concentración molar. O sea, es un ejercicio de dilución. Pero tenemos que tomar en cuenta que las concentraciones están dadas en diferentes unidades. Por un lado tengo esta concentración 1 o normalidad 1, que es de 0,9, pero me da la concentración 2 o concentración final en molar.
Entonces necesitamos tener las dos unidades iguales, o las dos en normalidad o las dos en molaridad, para recién ahí poder ir a plantear nuestra ecuación y poder resolver lo que nos está pidiendo, que es el volumen de agua. Lo que nosotros decidimos hacer acá fue convertir esta concentración 2 de 0,35 molar a normalidad. Para eso recurrimos a esta fórmula donde calculamos la normalidad a partir de la molaridad multiplicada por el Z. El hidróxido de magnesio tiene dos oxidrilos en su fórmula. Por lo tanto, el Z del hidróxido de magnesio es de 2. Entonces, hacemos el cálculo. Molaridad por Z nos termina dando una normalidad de 0,7. Es decir, que la concentración 2 o concentración final a la que tenemos que llegar, estos 0,35 molar, son 0,7 normal. Y ahora sí, ya tenemos normalidad 2, normalidad 1, concentración 2, concentración 1, volumen 1, que es de 0,45 litros, acá lo podemos poner en litros o en mililitros, el cálculo nos va a dar igual, siempre que se cancelen las unidades, eso por eso es muy importante, y terminamos calculando entonces el volumen final. Ojo acá, porque desde esta fórmula de dilución podemos despejar el volumen final. ¿Y para qué nos sirve calcular el volumen final si lo que nos está preguntando es el volumen de agua? Porque el volumen de agua se puede calcular de esta manera. Volumen 2 menos volumen 1. ¿Por qué? Porque al volumen inicial, estos 450 mililitros, le agregamos una determinada cantidad de agua y obtuvimos el volumen 2. Por eso, al hacer la diferencia, al restarle al volumen final el volumen inicial, podemos averiguar la cantidad de agua. Entonces, calculamos volumen 2, volumen final, que era la única incógnita que no teníamos que necesitamos para calcular el volumen de agua. Entonces, despejamos, normalidad 2 pasa dividiendo, vamos reemplazando con los datos, normalidad 1, volumen 1 sobre normalidad 2, y terminamos obteniendo que el volumen 2 es de 0,579 litros. Ya teniendo el volumen 2 y el volumen 1 de 0,45 litros, podemos hacer la diferencia y terminamos obteniendo, al hacer volumen 2 menos volumen 1, el volumen de agua que agregamos, 0,129 litros. En las respuestas lo obtenemos en mililitros, 129 mililitros. En el ejercicio 10 nos dice, se agregan 200 mililitros de agua a 100 mililitros de una solución 0,8 molar. ¿Cuál será la concentración final de la solución? Acá estamos de nuevo en un ejercicio de dilución, donde a partir de una concentración, en este caso estos 100 mililitros con concentración 0,8 molar, le agregamos una cantidad de agua y nos termina dando una solución menos concentrada, más diluida. Por eso estamos frente a una dilución. Entonces, nos pide la concentración final. Sabemos que si estamos trabajando con una concentración, con una dilución, vamos a tener que plantear la fórmula de dilución. Concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. Pero no tenemos el volumen 2, no nos lo da directamente el ejercicio. Pero al plantear los datos, fíjense que podemos calcular el volumen 2, que es lo único que nos estaría faltando para poder calcular esta concentración final. Recuerden siempre que el volumen 2 es igual al volumen inicial más la cantidad de agua que agregamos. Entonces, si teníamos una solución de 100 mililitros inicialmente y le agregamos 200 mililitros de agua, el volumen final de la solución va a ser de 300 mililitros. Ahora, ya que tenemos el volumen 2 o volumen final, planteamos directamente la fórmula de dilución y nos queda despejando, volumen, fíjense, 2 pasa dividiendo a la concentración 1 y volumen 1, reemplazamos, concentración 1, 0,8 molar, volumen 1, 100 mililitros, volumen 2, 300, que es el valor que acabamos de calcular, y terminamos obteniendo la respuesta correcta, que la concentración final de esta solución, luego de la dilución, luego de agregarle estos 200 mililitros de agua,
va a ser de 0,27 molar. Espero que les haya servido. Recuerden siempre, los modelos de examen sirven mucho para poder orientar el repaso, para no aparecer de pronto con todos los ejercicios que tenemos en el TP. Entonces, por ahí siempre recomendamos que para prepararse usen el modelo, lo trabajen, traten de solucionarlo. El video siempre va a estar para que puedan sacarse las dudas, pero siempre recuerden, antes de verlo, traten de resolverlo ustedes. Así que muchos éxitos en el examen, estudien, tranqui, va a ser muy parecido a esto, y nada, a seguir con muchas pilas y a seguir estudiando. Así que un abrazo muy grande desde todo el equipo de química.